39. Y vamos a leer desde el versículo 7 al 12. Dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Damos gracias al Señor por su palabra. El Señor está con su pueblo hoy aquí congregado. Podemos pasar a nuestras clases. Y los adultos nos quedamos acá. La clase de bautismo va a tener que esperar un poquito, porque el hermano Patricio se encontró, él no tuvo un accidente, pero se encontró de camino para acá con un accidente que ha retrasado su llegada. Así que paciencia, hermano. Bien, vamos a comenzar la escuela de hoy. La semana pasada se estuvo explicando un poco en qué va a consistir nuestra nueva modalidad y comentarles que ahora vamos a entrar a un curso llamado Dios y la Familia. Vamos a partir con una base dando los cimientos bíblicos y teológicos de Dios y la familia, entendiendo que vamos a tener 13 semanas más o menos de este curso. ¿Por qué digo más o menos? Porque son 12 de exposición y 13 sobre preguntas, respuestas y repaso. Así que tenemos prácticamente cubierto un mes y una semana con esta nueva modalidad y este nuevo curso. Bien, no sé si se está proyectando, ¿no? Todavía no se proyecta, se está aprendiendo. Muy bien. Vamos a comenzar hoy día con la primera clase que se llama El propósito de Dios para la familia. El propósito de Dios para la familia. Y a veces nos pasa, llegó nuestro hermano Patricio, así que en la clase de bautismo puede pasar con él. A veces nos pasa que lo esencial es invisible a los ojos, o a veces lo fundamental o las cosas importantes pasan a ser ocultas a nuestros ojos. De hecho, la palabra del Señor habla de un tesoro evidente, habla de un tesoro importante que está a frente de nuestros ojos, y también está en las calles, están en todo lugar clamando. Y me estoy refiriendo prácticamente a la sabiduría. En el libro de Proverbios se habla de que la sabiduría debe ser buscada como a tesoros. Incluso dice que la sabiduría está en las calles clamando para que vengan a él. Y muchas veces las personas retratadas en Proverbios buscaban ser necios y preferían ser necios en vez de ser sabios, en vez de tener esa sabiduría que viene de lo alto. Y queremos empezar a principalmente retratar la familia como un tesoro evidente. La familia es un tesoro que Dios nos ha concedido. Es una riqueza maravillosa que el Señor nos ha permitido tener. Hablando de la familia terrenal, la familia que podemos formar, pero también la familia de la fe. Pero fundamentalmente nos vamos a partir con la familia terrenal. ¿Y de dónde podemos sacar estas verdades? Bueno, mismo libro de Proverbios habla en el versículo 22 del capítulo 18, si me acompañan allá. Es un versículo breve, pero importante.
¿Quién pudiese darle lectura el versículo 22 del capítulo 18? O sea, es bendición de parte de Dios. La esposa es bendición de parte de Dios. Es parte de la bondad de Dios hacia el varón. Y no solamente la esposa es bondad de Dios hacia el varón, sino que también podemos ver en un salmo que fue expuesto hace varios meses ya atrás, en Salmo 127.3. Salmo 127.3, no sé si recuerdan qué es lo que dice este salmo sobre alguien importante también de la familia, de los hijos, ¿verdad? ¿Qué dice? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Esto es maravilloso porque está en el contexto, finalmente, donde está estableciendo que el Señor es el que edifica la casa. Y en ese sentido estamos viendo que el Señor añade a la familia, a la casa, al hogar, lo que Él considera que es bueno, lo que Él considera que es de bendición. Y por eso podemos decir en un sentido sencillo y simple que la familia es un tesoro, porque es una bendición de Dios, es algo que Dios ha concedido en su soberanía. El Señor ha concedido esto conforme a su gracia. Debemos de cuidarla, debemos de considerar a la familia como eso. En la antigüedad, en el tiempo de los piratas, ¿qué es lo que pasaba con los tesoros? Los buscaban por cielo, mar y tierra. Recorrían el mundo, los océanos, para encontrar el tesoro. Querido hermano, nosotros no buscamos ningún tesoro. El Señor nos presentó un tesoro y debemos de recibirlo y cuidarlo de una forma responsable. Bien, ahora no nos vamos a quedar solamente en eso, sino que cuando hablamos de la familia, así como en todos los asuntos que la Biblia presenta, hay veces que se distorsiona, visiones mundanas que distorsionan lo importante y el tesoro maravilloso que es la familia. Es un tesoro, sí, pero debemos de tomarlo en la justa medida que Dios le ha entregado a la familia. Entonces tenemos 3 errores al pensar en la familia que vienen del mundo, de la filosofía mundana. Primero, idolatría. Casarse o tener hijos como medios para realizarse. Es el fin. O sea, yo cumplo mi propósito como hombre si me caso. Yo cumplo mi propósito como mujer si es que me caso, si hay un esposo. Yo cumplo mi propósito como matrimonio si es que podemos tener hijos. Eso es idolatría, hermano. Porque vamos a ver que la familia es un tesoro, pero es un medio, no es un fin en sí mismo. También, otro error, herramienta, que casarse o tener hijos porque es la base de la sociedad o de la iglesia. ¿Por qué es un error? Porque nuevamente, si es verdad que hay una base en la familia, pero tampoco es el sustento de la sociedad. El sustento de la sociedad viene a ser la palabra y la sabiduría de Dios. Es Dios. Porque si fuese así simplemente de que la familia fuesen la base de la sociedad, daría lo mismo, daría igual si es que están con Dios o sin Dios. Las familias pueden ser un medio de glorificar a Dios y son la base de la sociedad siempre y de la iglesia siempre cuando estamos fundados en Cristo. Si no, estamos promoviendo cualquier otra cosa menos la imagen de Dios en el mundo. Y también a veces hay un error y un horror que es un obstáculo para los jóvenes, incluso para los casados ya de años. Dice, casarse o tener hijos limitan tu desarrollo profesional o tu servicio en la iglesia. ¿Para qué me casé? Podría estar en todos los servicios. ¿O para qué tuvimos hijos? Nos limitan en nuestra gestión, en nuestra organización, en nuestra planificación de cómo disfrutamos la vida. Cómo disfrutamos la vida de iglesia incluso. Eso también es una visión mundana. Y de hecho todo esto lo puede escuchar en la sociedad actual. Lo importante cuando nos enfrentamos a filosofías es encontrar la verdad bíblica
que la refuta o la avala. O parcialmente dice, bueno, esto es una verdad a media que la torcieron y la convierten en una completa mentira. Es importante hablar de la familia en los criterios bíblicos. Es importante hablar de la familia y Dios en los términos que Dios lo ha establecido. Es un tesoro, pero no es un fin. No es una mera herramienta. No hay un obstáculo en la familia, sino que es un medio, catalizador incluso a veces, para servir a Dios de mejor manera. Bien, ¿qué dice Dios sobre la familia? ¿Qué dice Dios sobre la familia? La Escritura enseña que el propósito principal de la familia es nada menos que presentar al mundo entero una serie de 3 imágenes. Vimos 3 errores, ahora vemos 3 imágenes o 3 criterios, 3 verdades de la familia conforme a Dios. La naturaleza trina de Dios es representar a Dios, es manifestar a Dios al mundo, es mostrar la gracia del Evangelio y es representar lo que la iglesia es y debe de ser. Muchas veces decimos que la familia es una mini iglesia. A veces decimos que por medio del Evangelio podemos vivir todo lo que tenemos en todas nuestras áreas. Y a veces quedamos cortos en nuestra mente el pensar que estamos hechos a la imagen de Dios. Y cuando somos salvados, necesitamos entender que podemos representar mejor la imagen de Cristo, esa imagen de Dios que ha sido golpeada por el pecado y el incrédulo la ha distorsionado completamente. Bueno, los creyentes tenemos la oportunidad de representar y manifestar la imagen de Cristo, la imagen del Dios visible. Podemos encarnar esas verdades como familia. Entonces la familia tiene ese triple propósito: la familia de los creyentes, la familia de los hijos de Dios. Incluso podemos decir que este era el propósito de la familia según la Biblia en el Génesis. Y ahí viene la razón del por qué el Señor dice, tengan hijos, en Génesis 1:28. Vamos allá. (1:28) Dice así: y los bendijo Dios, ¿a quiénes? A Adán y Eva, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acá es interesante porque utiliza términos para decir tengan muchos hijos, pero también gobiernen la tierra que yo les he entregado. Ahora estamos en el capítulo 1 y sabemos bien que en el capítulo 1 no se había introducido el pecado en la humanidad. Pero después del pecado, después cuando entra el pecado en la humanidad, lo vuelve a repetir en Génesis 9:7. 9:7 dice, esto se lo dice a Noé. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Se entiende que Noé venía a ser alguien justo y debía de cumplir nuevamente con esa misión de poblar la tierra. El diluvio es un diluvio universal y está comprobado primero por la suficiencia de la palabra y en segundo lugar está comprobado por diferentes culturas que hablan de una lluvia abundante que sumergió la tierra. Y en ese sentido podemos ir confiadamente a decir, bueno, estos mandatos es para el mundo que estaba en santidad y el mundo que está en pecado. Llenen la tierra. Pero, y ahí viene la columna de al lado, llenen la tierra de mi imagen, de la imagen de Dios. O sea, siempre la familia ha tenido ese propósito de proclamar la gloria de Dios, proclamar la imagen de Dios que ha sido retratada en nosotros conforme a su gracia. Y con todo lo que eso encierra e implica, nosotros debemos de decir, bueno, tenemos que llenar la tierra de la imagen de Dios, pero ahora no lo hacemos solamente con la procreación, porque no es suficiente. Si tenemos hijos, nuestros hijos nacen incrédulos, en esa condición de incrédulos.
Y luego, por medio del Evangelio podemos decir, bueno, viene la imagen de Dios a nosotros. Y esto está, ¿de dónde se extrae esto? Bueno, en Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No está hablando solamente de el varón creado a la imagen, sino que varón y hembra, o varón y varona, o hombre y mujer fueron creados a la imagen de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de multiplicarse? Y luego dice el versículo 28, multiplíquense y gobiernan. Llenar la tierra de la imagen y la gloria de Dios. Y gobernar conforme a la santidad de Dios. Por eso le da a estas criaturas, a nosotros, a los hombres y mujeres, gobernar conforme a esa imagen. Y no se lo dio a otro animal. ¿Por qué? Porque nosotros no somos animales, somos seres humanos creados conforme a la imagen de Dios y podemos ejercer esa imagen. Podemos en todas nuestras acciones aplicar esa imagen. Ahora nuevamente se nos hace difícil porque estamos golpeados por el pecado. Pero por el Evangelio vemos la gracia suficiente para obedecer en esa dirección. Y por último vemos que el pecado estropea este propósito. Eso es lo que dice. El pecado estropea este propósito. Y de pasar a ser hechos conforme a la imagen de Dios y los hijos que nacieran a raíz de este acto procreativo entre el hombre y la mujer, nacieran personas, seres humanos conforme a esta imagen, Génesis 5, 3 dice que Adán tuvo hijos conforme a su imagen. Vamos allá. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, aquí hay un problema. Los hijos que nacieron después no nacieron con la imagen de Dios que estableció en un principio, sino con esta imagen distorsionada, golpeada por el pecado, y que aquí dice que éramos conforme a la imagen de Adán, que es una herencia, es parte del diseño de Dios, somos imagen de Dios, pero por causa del pecado esa imagen se distorsionó y nuestra naturaleza viene a ser naturaleza adánica. Bien, entonces esto es la base de lo que Dios dice sobre la familia. Procreen, llenen la tierra de su gloria, gobiernen conforme a mi imagen. Pero entendamos que todo lo que hacemos y todo lo que pensamos muchas veces está golpeado por el pecado. Por eso necesitamos la palabra suficiente. Por eso necesitamos la palabra de Dios para glorificarle a Él. Necesitamos el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, una de las cosas que anuncié es que la familia presenta un retrato de Dios. Presenta un cuadro, una imagen de Dios. Y ahora nos vamos a enfocar necesariamente en la relación que se puede dar dentro de la familia. Tenemos dos tipos de relaciones, la relación de cónyuges y la relación de padres e hijos. En todo eso engloba, siempre se presenta la unidad. Siempre se presenta la unidad. Dios por medio de padres cristianos muestra cómo Él es en su relación al interno de la Trinidad. Y aquí, por sobre la relación entre los cónyuges, nos queda más claro cuando hablamos de padres e hijos. ¿Por qué? Porque en la Trinidad vemos a un Padre perfecto y a un Hijo perfecto. Y podemos ver algunas citas bíblicas que presentan y hablan de Cristo en su plena relación con Dios Padre, y como Padre se vincula amorosamente y perfectamente y de manera santa con el Dios Hijo. Vayamos a Mateo. Ahora nos saltamos a la otra mitad de la Biblia. Mateo 3, no 13, 3. Versículo 17. ¿Quién pudiese leer este versículo?
Aquí vemos las dos personas de la Trinidad, una hablando de la otra, y vemos que hay una muestra de unidad perfecta, una muestra de obediencia perfecta, una vinculación perfecta. Y voy a citar nuevamente otra interacción del Padre, donde también se escucha su voz, y es más adelante. Ya el Señor Jesucristo ha adentrado en su ministerio, y hablamos de este pasaje, hablamos de este momento, y es el momento de la transfiguración. Primero dice, donde tiene complacencia el Padre es en el Hijo, en la obediencia del Hijo, y ahora vemos en el ejercicio del ministerio de Cristo, y el Padre dice del Hijo. ¿Quién podría leer el versículo 5 de Mateo 17? No solamente se complace, se deleita en el Hijo, sino que manda a todos a oír al Hijo. Entonces ahí vemos un retrato maravilloso de la unidad que Dios quiere. Primero, para su iglesia, y en segundo lugar también para la familia. Y la pregunta legítima es, ¿para qué? ¿Para qué? De hecho, cuando hablamos de la relación entre esposo y esposa, entre cónyuges, habla de la unidad que tiene Cristo con la iglesia y de la relación que hay entre Cristo con la iglesia. Pero hay una unidad que está por sobre, quizá una unidad general que abarca todas las relaciones, que es la unidad entre los creyentes. Y de hecho Cristo en una oración dice en Juan 17, que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Entonces, la familia creyente no debe ser la excepción. Esto debe ser una de nuestras primeras responsabilidades que asumimos cuando nos unimos en matrimonio y cuando deseamos tener hijos. ¿Cuál es una de las formas en las cuales podemos discipular a nuestros hijos incrédulos? Primero, asumir nuestra relación de unidad que grafica Cristo y la iglesia, y en segundo lugar, ver también la unidad que tenemos por la fe como uno en el Señor. Eso testifica, y de hecho Cristo habla de el método de evangelismo en Juan 17, que es sean uno. Y así el mundo sabrá de mi amor, de mí. Entonces, nosotros como familia podemos representar la unidad que hay en Dios. Una unidad que hay diversidad en el ser de Dios, porque vemos al Padre, vemos al Hijo, vemos al Espíritu Santo, pero es una unidad al fin y al cabo, es uno el Señor. Nosotros, por otra parte, somos, dependiendo de cuántos creyentes hay en la familia, somos varios, pero estamos unidos por la fe en Cristo. Y eso es lo que debe ver el pequeño o la pequeña cuando nace sin fe. Porque todos los seres humanos venimos a este mundo sin fe. Todos los seres humanos venimos a este mundo separados de Dios. Son nuestros hijos biológicos, pero espiritualmente no son hijos de Dios. Entonces nuestro amor por unidad con y semejanza a nuestros hijos da testimonio de la mismísima naturaleza de Dios. Queridos, si no hemos dimensionado esto, por esto es importante volver a las bases de lo que Dios dice de todas las cosas, y partiendo de la familia, y partiendo con la familia. Es fundamental, porque es un privilegio inmenso. Por eso es un gran tesoro, queridos hermanos. La familia presenta el Evangelio. La familia también provee una imagen personal profunda de nuestra salvación. En la salvación Dios nos adopta, nos convierte en sus hijos e hijas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos en la familia un padre que es paciente,
que llama constantemente a sus hijos al arrepentimiento. Una madre abnegada que ora constantemente para que se encuentre con Jesús, sus pequeños. Entonces, los hijos, cuando llegan a entender esta verdad, cuando la voluntad soberana de Dios se manifiesta en su salvación, ven que sus padres tampoco eran suficientes, que también pasaron a ser hijos por la gracia de Dios, por la gracia del Evangelio. Vemos también nosotros que ahí es la paciencia eterna, gloriosa, divina del Padre de gloria, porque fue paciente y ha sido paciente con nosotros, incluso como creyentes, pero desde antes de ser creyentes. Él fue paciente con nosotros hasta el momento de nuestra salvación. No es como que Dios decretó el día en que íbamos a ser salvos y después se desentendió, como que no le afectaba lo que nosotros hiciéramos. Le afectaba. Era un atentado constante de nuestra rebelión contra su santidad, que despreciaba su amor. Entonces, la familia debe manifestar eso, incluso en el trato familiar. En el trato familiar. Pero vamos a ver fundamentalmente en cómo nosotros pasamos a ser hijos de Dios e hijas de Dios. Vamos a Gálatas. Gálatas 4 al 7. ¿Alguien pudiese dar lectura a estos versículos, por favor? Sí. Como ven, el asunto familiar, la relación de familia, es también una tarima importante para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio, el Señor no toma otros términos, otros adjetivos para definir cuál es la vinculación entre todos los creyentes y de los creyentes con Él. Habla de la base de que Él es un Padre, creador, amoroso, tiene un Hijo, glorioso, eterno, y que envía a su Hijo para que otros puedan ser hijos de Él también. Y juntos nos dice que somos la familia de Dios. Entonces, la familia, en términos profundos y sencillos a la vez, podemos presentar el Evangelio y retratamos el Evangelio. Esto es una labor titánica de todos los días, porque no todos los días a veces andamos con el mejor ánimo de hacer todas las cosas. A veces simplemente con pensar, levantarse a trabajar es como, Señor. Pero ahí vemos la gracia de parte de Dios y debemos de rogar la gracia de parte del Señor para que ese trabajo sea algo que nos lleve a agradecerle al Señor. Entonces me estoy yendo hacia otro asunto, un asunto práctico, pero finalmente la familia representa una imagen del Evangelio y podemos usarlo para testificar del Evangelio. Ahora, la familia presenta el Evangelio, como ya lo habíamos dicho, y un teólogo, J. Packer, no sé si lo pronuncié bien, pero J. Packer, un erudito hermano en la fe que ya está en la presencia del Señor, que tiene libros muy hermosos como El conocimiento del Dios Santo, también la voz del Santo y otros, escribe lo siguiente: si quieres juzgar que tan bien entiende el cristianismo una persona, averigua cuánta importancia le da al hecho de ser hijo de Dios y tener a Dios como Padre. Y este no es el pensamiento que impulsa y controla su adoración.
oración y todo el panorama de la vida. Quiere decir que no entiende el cristianismo en lo absoluto. Indistintamente cuáles sean todos nuestros roles, queridos hermanos, en la vida hay uno que es fundamental y que no es natural, biológico, es espiritual, poderoso y lleno de gracia. Es ser hijo de Dios, es ser hija de Dios. Por eso podemos presentar el Evangelio. Ahora, la familia también presenta una imagen de la iglesia. Quizás esto podría ser lo más fácil de digerir. La familia presenta un retrato de la iglesia igual de impresionante. Pedro llama a la iglesia la familia de Dios. En 1 Pedro 4:17, Pablo llama a la iglesia la casa de Dios. Eso no es un misterio. Juntos somos la familia de Dios y por lo mismo la familia en la interna, si hay más de un creyente, debe de testificar de la iglesia, debe de vivir como se espera que la iglesia conviva. De hecho, a veces pareciese que hay una dualidad en nuestra mente, como que la iglesia es algo y cuando nos vamos a la casa somos otra cosa. Hermanos, somos parte de la iglesia. Tu familia, si es parte de la iglesia, cuando vaya de retorno al hogar, debe ser esa misma iglesia. Los parámetros de cómo se debe de vivir son las mismas normas que decimos que se deben de tener en la casa de Dios. Eso debe de replicarse en la familia, al interior de nuestro hogar. Debemos de manifestar que somos la iglesia. Una iglesia que busca ser santa, misericordiosa, que busca la santidad, que busca la compasión, que busca mostrar el amor y que también busca andar en obediencia, que busca manifestar la unidad, que busca manifestar el servicio sacrificial. Entre otras cosas podemos seguir. Entonces, para finalizar, antes de pasar a la última, y ya finalizar con esta primera clase sobre el curso que hemos denominado y llamado Dios y la familia. ¿Qué debemos de hacer con la familia, queridos hermanos? ¿Qué debemos de hacer cuando nos enfrentamos a la realidad de la familia, de nuestro hogar y también con la familia de la fe? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo nos vamos a presentar a nuestro trato familiar? Que es paciente, que amoroso, también es justo, que protege, que cuida. También como el hijo, obediente. Pero aquellos que estamos al mando de la familia, ¿qué debemos de hacer? No, hermana Sara, no. Perdón, no, hermana Sara. Primero, no tenemos que idolatrarla. No tenemos que caer en los errores del comienzo y errores del comienzo. No lo ocupemos como un medio, como una herramienta. De hecho, he escuchado de pastores que se casaron solamente para que sean aceptados en la congregación. No estoy hablando mal de nadie en particular, pero he escuchado, lamentablemente llegan a nuestros oídos malos testimonios. En Argentina, con todos los problemas sociales que se están dando, muchas mujeres están decidiendo tener hijos solamente como una herramienta para tener subvención del Estado. A veces pasa también con algunos extranjeros que se van ilegalmente, llegan a un país y la muchacha está embarazada y tiene el hijo en el país porque tienen más derechos, y lo hemos escuchado, lamentablemente, y Estados Unidos ha comentado hartas cosas de eso. No es necesariamente juzgar, pero hay un pecado detrás ahí. Están tomando a los hijos como una herramienta. Entonces tampoco caer como un obstáculo, hermano. Si estuviera soltero, correría a los servicios del Señor.
Si tuviera, ya no 3 hijos, si tuviera uno, para mí sería, no, hermano, no caigamos en eso. Tomemos las verdades bíblicas. Si has tenido hijos, gloria al Señor y sirve con todo al Señor. Y así también el mostrar la imagen, mostrar el Evangelio, mostrar la gracia del carácter de Dios. Y dicho de otra manera, podemos decirlo como se redactó ahí, no despreciemos, idealizamos, adoramos o subestimamos a las familias. Al contrario, deberíamos edificarlas, atesorarlas y cuidarlas. Y ahí cumplimos con los mandatos de amar, con los mandatos que hemos estado viendo en esta clase. Bien, queridos hermanos, vamos a terminar este tiempo y vamos a pedir a las clases que puedan venir porque tenemos hoy día versículo. El versículo para nosotros podríamos ir a Génesis, pero vamos a ver el versículo de Colosenses 1, versículo 12. Colosenses 1, versículo 12. Estaba dentro de los apuntes, pero no lo leí. Así que dice así el versículo: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1:12. ¿Cuál estaban leyendo? 1:2 estaban leyendo. 12. 1:2.